¿Por qué más de la mitad de los T-34 fueron destruidos? El T-34, un tanque que ha sido glorificado como el salvador del Frente Oriental. Una leyenda de acero que, según muchos historiadores, cambió el curso de la Segunda Guerra Mundial. Rápido, resistente, armado con un cañón decente y protegido por un blindaje inclinado que hacía rebotar proyectiles enemigos como si fueran piedras contra una pared. En teoría, el tanque perfecto. Pero, ¿por qué entonces más de la mitad de los T-34 construidos terminaron siendo destruidos? ¿Cómo puede el símbolo de la victoria soviética haber sufrido unas pérdidas tan catastróficas? Este enigma esconde mucho más que simples estadísticas. Revela los errores, los sacrificios y la cruda realidad detrás de la producción masiva y la guerra mecanizada. Hoy vamos a desentrañar el mito del T-34, no para quitarle su mérito, sino para entender la verdad que se oculta tras sus placas de acero. Para comenzar, es importante comprender el contexto. En junio de 1941, Alemania lanza la Operación Barbarroja. Millones de soldados cruzan la frontera soviética en una ofensiva relámpago que pretendía aplastar a la Unión Soviética en cuestión de meses. En ese momento, el Ejército Rojo contaba con unos 1000 T-34, una cifra modesta frente a la avalancha de tanques Panzer alemanes que avanzaban con precisión milimétrica. Sin embargo, el impacto inicial del T-34 fue demoledor. Los Panzer III y Ambro IV, los tanques más comunes de Alemania al inicio de la invasión, apenas podían penetrar el blindaje frontal del T-34. Su inclinación ofrecía una ventaja formidable al desviar impactos que, de otro modo, habrían sido letales. Además, sus orugas anchas le permitían avanzar en terrenos fangosos y nevados donde los tanques alemanes se atascaban sin piedad. Pero a pesar de esas ventajas, los T-34 caían. Y caían por cientos. Una de las principales razones era su diseño simplificado, pensado para la producción en masa, no para la durabilidad. El objetivo soviético no era construir el tanque perfecto, sino producir más tanques que el enemigo pudiera destruir. Un tanque destruido se reemplazaba con otro, y luego otro, en una cadena interminable donde la cantidad era el arma principal. En total, se construyeron más de 84.000 unidades del T-34 durante la guerra. Un número impresionante, pero que también revela una verdad oscura. Decenas de miles fueron destruidos. ¿Por qué tantos? Para entenderlo, hay que mirar dentro del propio T-34, y lo que encontramos no es tan glorioso. Primero, el interior era un horno infernal, literalmente. El aislamiento térmico era casi inexistente, y en verano, el calor podía alcanzar niveles insoportables dentro del tanque. En invierno, la historia era igual de brutal, pero en sentido contrario. Temperaturas bajo cero congelaban el lubricante de las piezas y la respiración de los tripulantes se convertía en escarcha sobre el acero. Y no solo era incómodo, también era caótico. El visor del comandante era tan limitado que apenas podía ver lo que ocurría a su alrededor. El artillero, que en muchos modelos iniciales también debía actuar como comandante, tenía que disparar y al mismo tiempo dirigir al resto de la tripulación. Una multitarea imposible en medio del caos del combate. El cañón de 76,2 milímetros en los primeros modelos del T-34 era efectivo, al principio. Pero cuando los alemanes introdujeron sus tanques Tiger y Panther, el arma del T-34 se volvió obsoleta. Disparar contra un Tiger era como lanzar piedras contra una muralla de acero reforzado. El T-34 necesitaba acercarse peligrosamente al enemigo para tener alguna posibilidad de hacer daño, exponiéndose a la artillería antitanque y a los disparos certeros de los blindados alemanes. Y luego está la óptica. La precisión del T-34 era, por decirlo suavemente, mediocre. La calidad de las miras soviéticas estaba a años luz por detrás de la tecnología alemana. Mientras los artilleros alemanes podían identificar y destruir objetivos a más de 1 kilómetro de distancia, los tripulantes soviéticos muchas veces no veían al enemigo hasta que era demasiado tarde. La falta de radios también fue un problema colosal. Al principio de la guerra, muchos T-34 no estaban equipados con radio. Las órdenes se daban con banderas desde la escotilla, como si fuera una coreografía de ballet en medio del infierno. Esto hacía que las unidades soviéticas fueran descoordinadas y vulnerables, mientras que los alemanes actuaban como una máquina bien engrasada, comunicándose en tiempo real. Ahora, hablemos de la tripulación. La mayoría de los soldados que operaban los T-34 eran jóvenes sin experiencia, muchos con apenas semanas de entrenamiento.
Mientras que las tripulaciones alemanas pasaban meses perfeccionando sus habilidades, los soviéticos eran lanzados al frente casi sin preparación. ¿El resultado? Tripulaciones que no sabían aprovechar las fortalezas del tanque y que cometían errores fatales bajo presión. Y aún hay más. Los primeros modelos del T-34 sufrían de constantes fallos mecánicos. Las transmisiones se rompían con facilidad, el embrague era difícil de manejar y los motores, aunque potentes, eran propensos a incendiarse. Muchos tanques eran abandonados en medio del campo de batalla, no por impacto enemigo, sino por averías imposibles de reparar en plena operación. Además, los soviéticos no tenían una estrategia de recuperación adecuada. Cuando un T-34 era inmovilizado, rara vez se intentaba rescatarlo. Se convertía en un blanco fácil para la artillería enemiga, o peor aún, quedaba en manos del enemigo para su estudio. Esto nos lleva a una de las verdades más crudas de esta historia. El T-34 era un tanque diseñado para ser desechable. No porque fuera malo, sino porque esa era la filosofía soviética de guerra. Superar al enemigo no con calidad, sino con cantidad. Cada T-34 que caía era reemplazado por otro, y luego otro, hasta que el enemigo, agotado y superado en número, simplemente no podía seguir el ritmo. Aún así, la leyenda del T-34 sobrevivió. Y con razón, porque a pesar de sus defectos, cumplió su propósito: desgastar al enemigo hasta el colapso. Pero si miramos más allá del mito, lo que encontramos es una historia de sacrificio, de errores pagados con sangre, y de una máquina que, aunque no era invencible, fue lo suficientemente implacable como para cambiar el curso de la guerra. Una vez roto el equilibrio inicial de potencia, los alemanes descubrieron que su superioridad técnica y numérica no era garantía de éxito frente a una red de defensa en profundidad. Los soviéticos comenzaron a explotar el entorno, ocultando sus T-34 en bosques, entre ruinas o camuflados en depresiones del terreno. Mientras los Panzers alemanes avanzaban en campo abierto, los T-34 emboscaban desde posiciones ocultas, disparando y retirándose antes de ser detectados. Esta táctica, aunque rudimentaria, fue letal y comenzó a invertir la balanza en sectores clave del frente. Pero más allá del frente de batalla, otro enemigo del T-34 se gestaba en los propios despachos soviéticos. En su afán por mantener la producción en niveles astronómicos, el diseño del T-34 fue simplificado progresivamente. Se eliminaron detalles considerados innecesarios, como periscopios adicionales, sistemas de comunicación efectivos o elementos ergonómicos en el interior del tanque. Estas decisiones convertían al tanque en un arma formidable, pero al mismo tiempo en una trampa mortal para sus propias tripulaciones. Los comandantes de T-34 carecían de visión suficiente del campo de batalla, lo que dificultaba la coordinación y respuesta rápida. Las condiciones internas del tanque eran tan extremas que, en invierno, las temperaturas descendían a niveles insoportables y en verano, el calor era sofocante. Además, los sistemas de escape de humo eran deficientes, lo que obligaba a las tripulaciones a operar en un ambiente irrespirable tras cada disparo. Sin embargo, lo que más impactó la tasa de supervivencia de estos tanques fue la falta de entrenamiento. Con miles de unidades fabricadas en serie, la necesidad de conductores y artilleros creció de forma desproporcionada. Muchos jóvenes eran reclutados, recibían una formación acelerada de apenas unos días y eran enviados directamente al frente. El resultado era predecible: errores de operación, falta de coordinación y decisiones tácticas erróneas que costaban vidas y máquinas. A esto se sumaba un factor aún más determinante: la doctrina de uso soviética. Para los altos mandos, el T-34 era una herramienta de masas. Su misión no era sobrevivir, sino avanzar. El número reemplazaba a la calidad. En numerosas ocasiones, los comandantes ordenaban ataques frontales con oleadas de T-34, conscientes de que un porcentaje alto sería destruido, pero también sabiendo que el resto abriría brechas en las líneas alemanas. Y aunque el T-34 tenía la capacidad de vencer a cualquier blindado enemigo de su tiempo, el uso estratégico que se le dio lo convirtió en carne de cañón. No se trataba de maniobras elaboradas o de guerra relámpago al estilo alemán. Era simple y brutal: enviar decenas, incluso cientos de tanques hacia una posición enemiga con la esperanza de que alguno llegara al objetivo. Esta filosofía de desgaste sacrificaba el potencial del tanque en favor de un éxito estratégico mayor. Además, en los últimos años de la guerra, los alemanes introdujeron nuevas variantes de sus blindados como el Panther y el Tiger.
Estos tanques, especialmente el Tiger, estaban diseñados con cañones de largo alcance y blindaje extremadamente grueso que les permitía destruir T-34 antes de que estos pudieran acercarse a una distancia efectiva. El cañón de 88 milímetros del Tiger, en particular, podía atravesar el blindaje del T-34 como si fuera papel a más de 2 kilómetros de distancia. El resultado fue devastador. En enfrentamientos directos, las unidades soviéticas eran arrasadas antes siquiera de tener oportunidad de disparar. La única forma de contrarrestar esta amenaza era volver al ataque en masa. Cuando los Tiger destruían a los primeros 20 tanques, otros 20 aparecían tras ellos. Era una estrategia cruel, pero efectiva. En paralelo, la eficiencia alemana en el mantenimiento y reutilización de sus tanques contrastaba con la realidad soviética. Mientras que en Alemania cada tanque destruido o dañado era registrado, retirado si era posible y reparado con piezas de calidad, en la Unión Soviética muchas veces se dejaban abandonados al primer fallo, por falta de logística o por el simple hecho de que había otro tanque esperando en la línea de ensamblaje. Además, el frente oriental era un terreno extremadamente hostil para los vehículos. El lodo de la primavera, la famosa Rasputitsa, detenía columnas enteras de tanques. En invierno, el congelamiento de componentes metálicos bloqueaba mecanismos críticos, como las torretas o los sistemas de puntería. Y aunque el T-34 había sido diseñado con estos obstáculos en mente, el desgaste extremo terminaba por cobrarse su precio. Las cadenas se rompían, los motores fallaban y la falta de recambios obligaba a canibalizar otros tanques. Y aún así, los soviéticos no paraban. La fábrica de tanques de Chelyabinsk, apodada Tankograd, producía día y noche, con obreros trabajando turnos dobles en condiciones infrahumanas. Miles de mujeres, ancianos y niños ensamblaban blindados con manos congeladas y bajo la amenaza constante de bombardeos. Era una carrera desesperada por mantener la ventaja numérica a cualquier costo. La esperanza soviética no estaba puesta en que cada T-34 sobreviviera. Estaba en que bastara con que 1 de cada 10 lo hiciera. Era una guerra de cifras, una lucha de resistencia industrial. En ese escenario, la pérdida de más de la mitad de los tanques se volvía una estadística aceptable, incluso esperada. La estrategia no se basaba en preservar los medios, sino en agotar al enemigo antes de que el enemigo agotara a la Unión Soviética. Y lo más irónico de todo es que el T-34, el tanque que más vidas soviéticas costó por su uso masivo y arriesgado, fue también el tanque que llevó a la victoria. Su presencia en masa en batallas como Kursk, su capacidad para aparecer una y otra vez en los campos de batalla cuando todo parecía perdido, hizo que el ejército alemán se quebrara poco a poco. El avance de los soviéticos no fue elegante ni preciso, fue implacable, porque al final el éxito del T-34 no estuvo en su perfección individual, estuvo en su volumen, en su capacidad para morir en masa y aún así imponerse. Un símbolo de una época brutal donde el precio de la victoria se medía en acero retorcido y sangre congelada en los campos de batalla. Pero mientras los T-34 seguían apareciendo como una marea interminable, los altos mandos soviéticos comenzaron a notar algo preocupante. El enemigo aprendía. Los comandantes alemanes empezaron a diseñar emboscadas específicas para los T-34. Sabían que, ante un avance masivo, el punto débil no estaba en el blindaje o el cañón, sino en la previsibilidad. Y la estrategia soviética, por más brutalmente efectiva que fuera, tenía un patrón: avanzar en línea recta hasta romper las defensas. Los Panzer y los Tiger se colocaban estratégicamente en forma de U invertida, dejando un aparente pasillo abierto al avance soviético. Cuando los T-34 penetraban, pensando que habían quebrado el frente, eran rodeados y destruidos desde 3 ángulos distintos, sin posibilidad de retroceder. Lo que parecía una victoria táctica, se convertía en una trampa mortal. Y cada pérdida de ese tipo no solo costaba máquinas, sino tripulaciones completas. Por otra parte, en la retaguardia, muchos de los tanques que salían de las fábricas lo hacían con defectos. La soldadura deficiente, los errores en la calibración del cañón, o incluso ruedas mal colocadas eran comunes en la línea de ensamblaje debido a la presión por producir rápido. Estos fallos, que en condiciones normales habrían sido corregidos con tiempo y cuidado, llegaban directamente al frente y se convertían en errores fatales. Y es aquí donde emerge otra verdad incómoda: la propaganda.
Para el mundo exterior, el T-34 era presentado como la joya invencible del Ejército Rojo. Se hablaba de su capacidad de resistir impactos, de superar terrenos imposibles y de su papel determinante en el avance soviético hacia Berlín. Pero lo que pocas veces se contaba era el precio que se pagaba en cada metro ganado. Por cada T-34 que llegaba al final de una batalla, decenas eran calcinados en el camino, reducidos a chatarra humeante con sus tripulaciones atrapadas dentro. No obstante, este sacrificio no fue en vano. Las fuerzas alemanas, por superiores que fueran tecnológicamente, empezaron a desgastarse. Los recursos alemanes, cada vez más escasos, no podían igualar el ritmo de producción soviético. Cada Panther destruido costaba semanas de producción y miles de horas de trabajo especializado. Cada Tiger requería una complejidad logística imposible de mantener a medida que el frente retrocedía. En cambio, el T-34 seguía apareciendo. Incluso en condiciones críticas, cuando las rutas de suministro estaban cortadas, los soviéticos lograban mover los T-34 por tren, por carreteras improvisadas, incluso por ríos helados. Los tanques cruzaban sobre planchas de hielo reforzadas a riesgo de hundirse solo para tomar una posición estratégica. Esa tenacidad asustaba. Los generales alemanes comenzaron a reportar no solo la pérdida de terreno, sino también de moral. Cómo detener a un enemigo que parece no importarle cuántos mueren en el proceso. A medida que la guerra se acercaba a su clímax, los soviéticos introdujeron versiones mejoradas del T-34, como el T-34-85. Esta versión incluía un cañón más potente y una torreta más espaciosa, lo que mejoraba ligeramente la coordinación de la tripulación. Aunque no era rival directo para los Tiger, al menos podía enfrentarlos con más dignidad. Pero la filosofía seguía intacta. Producción masiva, uso agresivo, sacrificio aceptado. Durante la batalla de Berlín, los T-34 protagonizaron los últimos empujes. Enfrentaban todo tipo de armas antitanque, desde Panzerfaust escondidos en sótanos hasta emboscadas urbanas. Y sin embargo, avanzaban, uno tras otro, a veces literalmente sobre los restos humeantes de sus predecesores. No era solo una invasión, era un mensaje. El Ejército Rojo no se detenía, el T-34 no se detenía. Después del fin de la guerra, cuando se hizo el recuento, las cifras eran impactantes. Se habían construido más de 55.000 T-34 durante la contienda, pero más de la mitad habían sido destruidos. La tasa de supervivencia era brutalmente baja. Sin embargo, había cumplido su propósito: agotar al enemigo, mantener la presión y garantizar la victoria. Y aunque muchos tanques se perdieron, sus lecciones quedaron. El T-34 marcó una revolución en la ingeniería militar. Su concepto de diseño incluyó una mezcla de simplicidad, efectividad y adaptabilidad que sería replicada en décadas posteriores. Su legado perdura en cada tanque moderno que prioriza la movilidad y la capacidad de producción sobre la sofisticación extrema. Incluso hoy, en museos de todo el mundo, los T-34 se exhiben como símbolos de resistencia. Algunos están cubiertos de cicatrices de batalla, con impactos en la torreta y orugas rotas. Otros, perfectamente restaurados, ruedan en desfiles con orgullo. Pero todos cuentan la misma historia. La del tanque que no fue el mejor, pero fue el más necesario. La del vehículo que, con todas sus fallas, ayudó a cambiar el curso de la historia. Y quizás lo más poderoso de todo es que no era el T-34 en sí el que marcó la diferencia, sino los hombres que lo tripulaban. Jóvenes, inexpertos, a veces sin saber siquiera cómo leer un mapa, pero dispuestos a avanzar sin mirar atrás. Muchos de ellos no sobrevivieron para ver la victoria, pero gracias a su sacrificio, la victoria fue posible. Así termina la historia del T-34, no como un mito indestructible, sino como una realidad compleja. Un símbolo de cómo la guerra moderna no siempre premia a la máquina perfecta, sino a la máquina que está cuando más se necesita. La máquina que avanza, aunque sepa que tal vez no regrese, porque en la guerra, a veces la victoria no pertenece al mejor, pertenece al que resiste más tiempo.